Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a ver los fonemas africados y los fonemas fricativos. Vamos a empezar por el fonema africado palatal sordo, ch. Ortográficamente está representado por la letra ch, como chico, chaqueta, chicharra. Entonces, ortográficamente se escribe con la letra ch. Solamente tiene una representación ortográfica. Solamente se escribe con una letra, que es ch. Entonces, sonido ch solamente tiene una representación ortográfica. El fonema ch es un palatal africado sordo. Entonces, es un fonema palatal porque el punto de articulación es la zona palatal, que está justo después de los dientes, de los incisivos superiores. Porque ya hemos visto en clase la diferencia, bueno, lo que significa africado, fricativo, oclusivo. Entonces, africado es un sonido que empieza como oclusivo, donde tenemos en un primer instante el cierre total del flujo del aire y en vez de dejar pasar una explosión como un fonema oclusivo, termina como un fonema fricativo. Entonces el aire, en vez de salir como una explosión, sale de manera fricativa. Entonces, un fonema fricativo reúne las características de un fonema oclusivo y otras de un fonema fricativo. Empieza como un fonema oclusivo, impidiendo el flujo del aire y termina como un fonema fricativo. Es un fonema africano, lo cual significa que en su articulación pueden distinguirse en dos momentos, uno oclusivo y otro fricativo. Es lo que acabo de explicar. Para articular ch, la punta y el borde de la lengua tocan la zona alveolar de los incisivos, mientras que el dorso de la lengua toca los lados del paladar y la parte posterior de los molares superiores. Entonces, en un primer momento, como he dicho, la punta de la lengua toca en la zona alveolar, que es palatal, que es la zona que está justo después de los dientes, que está al lado de los incisivos superiores, corta el flujo del aire y luego, en vez, como he dicho, de dejar pasar una explosión, entonces pasa que la lengua, el dorso de la lengua, pasa a tocar la zona paladar. Entonces, entonces empieza tocando la punta de la lengua y luego, en vez de separarse, el dorso de la lengua pasa a tocar la zona paladar y deja salir el aire de manera fricativa. Inicialmente, la lengua cierra totalmente el paso del aire al tocar el área prepalatal, un momento oclusivo, pero en un segundo momento la lengua relaja su contacto con el paladar, dejando su parte central una apertura redonda por la que sale el aire. Al pasar el aire por ese estrecho conducto, se produce una fricción, un momento fricativo. Entonces, resumiendo, el fonema ch, fonema africano ch, entonces reúne las características de un fonema oclusivo y las características de un fonema fricativo. Empieza como un fonema oclusivo, impidiendo que el aire salga por un momento, impidiéndolo por completo, y luego, en vez de llegar a la fase explosiva que caracteriza a los fonemas oclusivos, deja que el aire sale de una manera fricativa. Entonces, eh, es lo que he dicho. Entonces, en un primer momento, la lengua toca en la zona palatal, ¿no? Y luego el dorso de la lengua pasa a tocar en la zona velar. En español, che puede articularse en las siguientes posiciones. Entonces, si hablamos del fonema che en correlación a la sílaba, entonces podemos encontrarlo en zona prenuclear, antes de una vocal, como chico, chacal, y también postnuclear como hacha.
Entonces, he olvidado de poner aquí no, no. Si hablamos de una sílaba, si hablamos de una sílaba, siempre lo encontramos en una zona prenuclear, nunca en una zona postnuclear, ¿vale? Entonces aquí la sílaba, tenemos dos sílabas a, cha. Entonces el fonema ch está en posición prenuclear. Entonces, repito, si hablamos de fonema ch en relación a la sílaba, siempre lo encontramos en una posición prenuclear, en lo que quiere decir antes de una vocal. Con relación a la palabra, encontramos el fonema ch, el sonido ch, al inicio y en el interior de la palabra, como chino, ocho, achuchar. El fonema ch no se articula nunca. Nunca al lado combinado con otra consonante en español. Entonces, en español, cuando nos encontramos con el fonema ch, con el sonido ch, lo encontramos combinado con una vocal, no con una consonante. Solo hay unas pocas palabras en las que sigue la semiconsonante V. En español en general, este fonema presenta un solo alófono. Entonces, a la hora de hacer transcripción fonética, el fonema ch solamente tiene un alófono, solamente tiene un sonido, que es ch. Pero en algunas regiones, pero en algunas regiones en variación libre, ch se pronuncia como fricativa. Entonces, cuando hablamos de algunas regiones, hablamos de dialectos, hablamos de otras zonas geográficas que no son España, ¿no? O dentro de España, algunos dialectos, ¿no? Entonces, en algunas regiones, ch se pronuncia como sh, no ch, no una africada, sino una fricativa. La lengua adopta prácticamente la misma posición que ch, pero la lengua nunca llega a tocar la zona prepalatal. Entonces, en castellano tenemos ch solamente tiene un solo alófono, que es ch. Pero en algunas zonas geográficas, dentro de España y fuera de España, el sonido ch lo pronuncian como fricativo, sh. Por su carácter fricativo, para producir este alófono, el aire es expulsado de manera continua. Entonces, ch, vemos que aquí la lengua cierra por completo y sh, la lengua no llega a tocar. No llega a tocar. Entonces, se pronuncia como sh, fricativa. Se pueden citar en la Andalucía, norte de México, Cuba, Puerto Rico, Panamá, como áreas donde se da el alófono sh, como variante fricativa de ch. Pero quiero dejar claro que en castellano, como aquí nosotros estudiamos la fonética del español castellano, entonces debo decir que ch tiene solamente un solo alófono en español, que es ch. Entonces, a la hora de hacer la transcripción fonética, solamente se va a admitir, lo que se va a admitir es el fonema ch, no sh. Porque sh es propio de un dialecto dentro de España y de algunas interpretaciones de algunos países hispanoamericanos. Pero en castellano solamente, en español solamente hay el alófono ch. Ahora vamos a ver el fricativo, el fonema fricativo labiodental sordo f. F. Ortográficamente está representado por la letra F.
Entonces, ortográficamente, el fonema F solamente se ve representado por ortográficamente, por una letra que es F, ¿no? Como por ejemplo francés, el sonido F se representa con F o se representa con PH. Entonces, en español, el fonema F solamente se ve representado por la letra F. Solamente tiene una representación ortográfica que es la letra F. El fonema F es un fonema labiodental, fricativo, sordo, con un solo alófono. Entonces, el fonema F es un fonema labiodental. ¿Qué significa labiodental? Que tenemos los labios, ¿no? Tocan los dientes a la hora de pronunciar. Por F, F, notamos que el labio inferior toca en los dientes superiores, pero sin impedir el flujo del aire, dejando que el aire fluya, pase por un pequeño resquicio, ¿no? Entonces, de manera fricativa, ¿vale? Y es sordo. Y es sordo porque la vibración o la sonorización ocurre a la hora de hablar. Entonces, es un fonema labiodental, porque lo que acabo de decir, que los labios inferiores, el labio inferior toca en los dientes superiores a la hora de pronunciarlo, es fricativo, porque el aire nunca, en ningún momento se impide el flujo del aire de manera completa, sino que se dificulta el paso del aire, ¿no? Pero en ningún momento se ve cortado ese flujo del aire de manera completa, y es sordo porque la vibración ocurre en el momento de hablar, no antes de hablar. En español general, para su articulación, los incisivos superiores se apoyan en el labio inferior, permitiendo una salida del aire continua, pero con fricción, como fino y cofia. Entonces, es lo que acabo de explicar. Entonces, el labio inferior toca en los dientes superiores, ¿no? No, pero deja un pequeño hueco por donde pasar el aire, ¿no? Que pasa de una manera fricativa. En español, F puede articularse en las siguientes posiciones. Si hablamos del fonema F con relación a la sílaba, entonces lo encontramos en posición prenuclear de la sílaba, como fama, confuso, filfa. Entonces no encontramos el fonema F si hablamos de una sílaba en relación a la sílaba, en una posición postnuclear. Siempre encontramos el fonema F en posición prenuclear, siempre antes de la vocal, no después de la vocal. Si hablamos de la sílaba, ¿no? En relación de la sílaba. Con relación a la palabra, encontramos el sonido, el fonema F al principio y en el interior de la palabra, como fila, fosa, afecto, ¿no? Pero no encontramos palabras en español que terminan en F. El fonema F presenta en español en general un solo alófono. Entonces, el fonema F solamente tiene una transcripción fonética, solamente tiene un alófono, solamente tiene un sonido que es F. Entonces, solamente tiene un alófono. A la hora de hacer la transcripción fonética, solamente se va a transcribir con un alófono que es F. Ahora vamos a pasar a ver el fonema fricativo alveolar sordo C. Ortográficamente está representado en castellano por la letra S. Entonces, en español, en castellano, insisto, en castellano. En castellano, el fonema S
solamente se ve representado por la letra S, ¿no? Como silla, sabe, asno. Si bien ortográficamente hay que distinguir entre el castellano y los demás dialectos. Entonces, si hablamos de castellano, de español, ¿no? De castellano, solamente el fonema S solamente se escribe con la letra S, solamente tiene una representación ortográfica que es la letra S. En cambio, en otros dialectos, como el andaluz, ¿no? Y variedades americanas que carecen del sonido C, el sonido C, al que nos referimos más adelante, se articula como C, ¿no? Lo que ortográficamente aparece como C, como C. Entonces, en algunas regiones, por ejemplo, de Andalucía, el fonema C se pronuncia como C, como C. Y también encontramos que en algunos países latinoamericanos que no tienen el fonema, que no pronuncian el sonido C y lo transcriben como sonido C, lo pronuncian como C, lo que ortográficamente parece como C, ¿no? Saco, porque es saco, ¿no? Zapato. En América Latina la pronuncian como zapato. Cena, como la pronuncian, por ejemplo, en algunas partes de Andalucía o en América Latina, la pronuncia como cena, cine como cine, ¿no? Entonces, repito, en español castellano, el fonema C solamente se escribe con la letra C, S, ¿no? Lo que pasa es que en algunas partes de América Latina que no pronuncian C, no pronuncian el sonido C, C, interdental, C, y pronuncian C. Ellos también, a la hora de hacer transcripción, ¿no? Las palabras que contienen el sonido C la transcriben como C. Pero si hablamos de español, si hablamos de castellano, ¿no? Encontramos que el fonema S solamente tiene una representación ortográfica que es la letra S. Entonces, eso, lo que pasa en América Latina, en algunas partes de Andalucía, de pronunciar el sonido C con S, se llama ceseo. El fonema C se caracteriza en general como un fonema alveolar fricativo sordo, ¿no? Entonces, si pronunciamos con el C, notamos que la lengua toca en la zona alveolar, que es la zona que está más adelante, ¿no? Justo después de los dientes. Es fricativo porque nunca, en ningún momento impide por completo el paso del aire, sino que solamente dificulta, ¿no? Ese paso de aire y lo deja pasar de una manera fricativa, y es sordo porque la sonoridad ocurre después de hablar, no antes de hablar. Aquí, bueno, en vez de poner un dibujo de cómo se pronuncia el sonido C, he puesto uno de fonema C. El fonema C aparece en español al inicio, en medio de la palabra, en posición final de sílaba y en posición final de palabra. Entonces, el fonema C lo encontramos en español en cualquier parte de la palabra, al principio, en el medio y al final de la palabra. Sala, asueto, asno, cortinas. En español, C puede articularse en las siguientes posiciones. Con relación a la sílaba, entonces, la encontramos en
posición pre y postnuclear de la sílaba. Entonces, si hablamos de sílaba, el sonido S lo encontramos antes o después de una vocal, como asueto, asno, cortinas, ¿no? Entonces podemos encontrar en posición pre y postnuclear de la sílaba. Con relación de la palabra, lo que he dicho antes, al inicio, el interior y al final de la palabra. Entonces lo podemos encontrar el sonido S en cualquier parte de la palabra, al principio, en el medio y al final de la palabra. El fonema S del español presenta, como hemos dicho, una notable variación fónica dialectal. La variación alofónica más importante en el español general ocurre cuando este fonema aparece ante consonantes sonoras, pues en esa posición S tiende a sonorizarse como Z, Z, porque no decimos asno, decimos asno, casi, bueno, una Z muy suave, ¿no? Entonces, el fonema, los dos alófonos principales S y Z sonoro aparecen como resultado del distinto entorno fonético. Entonces, se ve afectado por los sonidos que vienen después. Cuando S viene seguido por un sonido sonoro, entonces se sonoriza el, el sonido S. En principio es un sonido sordo, ¿no? Pero cuando viene seguido por un sonido sonoro, se sonoriza. Entonces, tenemos S, se sonoriza, cuando viene seguido por los sonidos sonoros, ¿no? Por ejemplo, cuando viene seguido por el sonido B, decimos esbozo, esbozo. No decimos esbozo, esbozo. Entonces se sonoriza como una Z suave. Por ejemplo, os da. No decimos os da, os da. O por ejemplo, desde. Decimos desde. Cuando viene seguido por una D. Sesgo, asma, asno, isla. Es ya. Nos reímos. Entonces, el sonido S tiene dos alófonos. Tiene el alófono S sorda y Z sonora. Entonces, a la hora de transcribir el sonido S, como acabo de decir, tenemos dos alófonos, una C sorda y una Z sonora. Cuando ponemos la Z sonora, cuando viene seguido por un sonido sonoro, ¿no? En las demás posiciones, pues, se transcribe como una C sorda. Puede ocurrir que S muestre cierta tendencia a asimilarse ante R múltiple, de modo que auditivamente S parece desaparecer, mientras que la R múltiple siempre se alarga. Obsérvese, por ejemplo. Lo que pasa es que a veces, cuando S viene seguido por una R múltiple, a veces ese sonido se desaparece, ¿no? Por ejemplo, decimos los rasgos, los rasgos. Entonces, esa S desaparece, ¿no? Entonces, a la hora de hacer la transcripción, la podemos quitar perfectamente, ¿no? Decimos unas rosas, los rojos. Entonces, esa S desaparece. Entonces, vuelvo a decir que el sonido C tiene dos transcripciones fonéticas. La C sorda y la Z sonora. Entonces, tienen dos transcripciones fonéticas, la C sorda y la Z sonora. Se transcribe como Z cuando viene seguida por un sonido
por un sonido sonoro. Entonces, ese sonido sonoro afecta a la S y la sonoriza. En los demás casos, en las demás posiciones, siempre se transcribe como una C sorda. El fonema fricativo interdental sordo, C, C. Ortográficamente está representado en castellano por las letras Z, C más I, C más E y C más I. Entonces, ortográficamente, el sonido C se ve representado por la letra Z o más C más I más E o C más I, zapato, cerrilla, cima. En castellano se pronuncia C, todo sonido representado ortográficamente como C o C más E o C más I, como zoco, zapato, cena, cine. Las grafías C nunca es C en castellano. Entonces, la grafía, la letra C nunca es C en castellano. El fonema C se caracteriza en general como un fonema interdental fricativo sordo. Es interdental porque a la hora de pronunciar, la lengua se pone entre una posición entre los dientes inferiores y los dientes superiores. C. Es fricativo porque no impide el flujo del aire de manera completa y es sordo porque la sonorización, la vibración de las cuerdas vocales ocurren después de hablar, después de pronunciar. Sin embargo, su articulación varía dependiendo de la velocidad empleada al hablar, porque a la hora de hablar, si hablamos de una pronunciación cuidada, ¿no? Entonces, es interdenta. Entonces, la lengua se pone entre los dientes superiores y los dientes inferiores. Porque cuando hablamos de una manera rápida, ¿no? Entonces, muchas veces la lengua se pone detrás de los incisivos superiores, ¿no? Pero si hablamos de una pronunciación cuidada, entonces pronunciamos C interdental, ¿no? Entonces, C, pronuncia C, la lengua se pone en una posición interdental entre los dos dientes. Este fonema ocurre en castellano, mientras que no existe en la mayor parte del español americano y en otras muchas partes de las variantes del andaluz en las que C es sustituida por C. Entonces, C es un fonema que existe en español castellano, ¿no? Pero en muchos países de América Latina no existe C, sino que lo pronuncian como C. Lo pronuncian como C. También en algunas partes de España como Andalucía. Es sin embargo un fonema, pues en base a él aparecen pares mínimos, ¿no? Entonces, es un fonema, ¿no? Porque cuando lo cambiamos, cambia significado de la palabra, ¿no? Entonces, es un fonema, ¿no? Entonces, casa y caza, cazar y cazar, seno y seno, cima. Entonces, cuando hablamos de pares mínimos y cambiamos ese, ese fonema, ¿no? Entonces cambia el significado. Por tanto, en los dialectos del español en los que este fonema no existe, nos encontramos con abundantes términos homófonos. Homófonos son los que tienen el mismo sonido, ¿no? Resultado de la ausencia de la C. Entonces, en las partes en los cuales no existe el sonido C, entonces nos encontramos con términos homófonos que tienen
el mismo sonido. Entonces, como caza, caza, caza y caza, ¿no? Pero como en esas partes no pronuncian el sonido C y lo pronuncian S, entonces sería casa, sería idéntico. Cima y cima. Entonces, que solo llegan a distinguirse en función del contexto. Entonces, en español la cosa es más fácil, ¿no? Entonces, diferenciamos entre las dos palabras porque el sonido es diferente. Casa no es lo mismo que caza, ¿no? Pero en algunas partes de América Latina o en Andalucía que no pronuncian el sonido C, entonces sabemos el significado de la palabra dependiendo del contexto de la palabra. Distribución del fonema C. En español, C puede articularse en las siguientes posiciones. Con relación a la sílaba, en posición pre y postnuclear de la sílaba. Entonces, si hablamos de la sílaba, encontramos el sonido C en posición pre y postnuclear, antes o después de la vocal. Con relación a las palabras, al inicio, en interior y al final de la palabra. Entonces, en cualquier parte de la palabra podemos encontrar el sonido C, tanto al principio como en el medio como al final de la palabra. Por lo común, con ligeras variantes en su punto de articulación, presenta en español un solo alófono. Entonces, C solamente tiene un alófono, solamente tiene una transcripción fonética que es C. Una de esas ligeras variantes, resultado de su coarticulación con una consonante sonora, consiste en una articulación más suave y sonora próxima a D, como la D fricativa, que aparece esporádicamente como juzgar. A veces el sonido C, cuando viene seguido por un sonido sonoro, a veces por causas de la coarticulación, ¿no? Entonces pasa a pronunciarse como una defricativa, pero como juzgar, ¿no? O gozne, lo que pasa, pero eso no afecta a su transcripción. Entonces, como he dicho, el sonido C tiene solamente una variación alofónica, tiene solamente un alófono, que es el alófono C. A la hora de hacer la transcripción fonética, el fonema C solamente se va a transcribir como con el alófono C. El alófono fricativo velar sordo G. 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 Entonces, ortográficamente está representado por J, o por G más E, o por G más I. Entonces, a la hora de describirlo ortográficamente, el sonido G se escribe con la letra J o con G más I, o con G más I, como jamás, jefe, jinete, J, jugar, ¿no? Entonces, el sonido G se escribe con la letra J o con la letra G más E o G más I. El fonema G se caracteriza en general como un fonema fricativo velar sordo. Es fricativo, como eso que he dicho antes, porque en ningún momento impide por completo el paso del aire. Es velar, porque la articulación, el punto de articulación es la zona velar, es la zona que está más adentro, ¿no? Entonces el postdorso de la lengua, la parte que está la parte interior de la lengua, G, toca la zona velar, que es la parte más que está más adentro de la boca, G, G. Y es sordo porque la vibración ocurre, como he dicho, al momento de hablar, no antes de hablar. Es un sonido fricativo muy posterior, aunque el lugar exacto de articulación varía dependiendo del hablante. También es bastante variable el grado de fricción. Entonces, G, eso que he dicho, que la parte postorso de la lengua toca en la parte velar, ¿no? Entonces, no llega a cerrar el flujo del aire completamente, sino que deja un pequeño paso, ¿no? Porque, por el que el aire pasa
de una manera fricativa. En español, puede articularse en las siguientes posiciones. Con relación a la sílaba, cuando hablamos de la sílaba, lo encontramos en posición pre- y postnuclear, antes o después de una vocal, como jamás, hijo, boj. Con relación a la palabra, al principio, en el interior y al final de la palabra. Entonces, el sonido G lo podemos encontrar en español en relación a la palabra en cualquier parte de la palabra, al principio, en el medio y al final de la palabra. Por regla general, en andaluz y en español americano, este fonema presenta grados moderados de fricción, como G, porque en algunas partes en Andalucía decimos hijo, hijo, entonces se pronuncia como G. Y también en América Latina, G se pronuncia como G, ¿no? Mientras que en castellano la fricción es mayor, como G, o en el alófono hubo una J, que es más fuerte, ¿no? Entonces, en Andalucía se pronuncia como J, en castellano se pronuncia como J o como J, que es más fuerte, ¿no? El fonema G del andaluz y del español americano es generalmente velar, G, entonces, pero con grados moderados de fricción. Al articularse la lengua tiene menos tensión que no se coloca tan cerca del pelo de paladar. En Castilla y en otras áreas como Chile, el alófono principal G puede ser un sonido fuertemente fricativo uvular, es decir, posvular, en vez de velar y con fuerte fricción. Entonces como ja, ja, como ja, que es una versión fuerte de G. Sin embargo, aunque haya variantes en cuanto al grado de fricción con que se articula G, puede afirmarse que en cualquier caso, en todas las áreas en las que el habla cuidada se articula la variante tensa y más fricativa. Entonces, en general, en resumen, si hablamos de un español cuidado, de un español culto, entonces la única representación que debería de haber, la única pronunciación, el único alófono sería G, G. Ni J, ni G. Entonces sería G. Entonces a la hora de transcribir, a la hora de hacer transcripción fonética, entonces solamente se va a transcribir como una G. Como una G. Ni se va a transcribir como G, porque esto es un dialecto, ¿no? O como G, que es una variante de una zona geográfica. Entonces, cuando hablamos de español culto, cuidado, sería G. Entonces, la transcribir solamente se va a transcribir con el alófono G. El fonema fricativo velar sonoro Y. Y. Ortográficamente está representado por Y, también por doble L, Y, en dialectos yeístas. Yeístas. Vamos, mm, mm, os voy a explicar dentro de poco lo que significa yeísta. Ortográficamente, Y se representa como Y en castellano y en español general. Entonces, ortográficamente, el sonido Y se transcribe como con Y. Y, ya, haya, yema. La grafía doble L también se articula como Y o como Y, que es más fricativa. En las zonas llamadas yeístas, carentes del otro fonema lateral patal Y. Y, que estudiaremos más adelante. Llama, lleva, llueve, allá. Entonces, ortográficamente, el sonido Y
ortográficamente se escribe con Y o con doble L. Y. Entonces, tenemos los yeístas y los yeístas, ¿no? Entonces, en España el sonido y se pronuncia como y, no como ñe, que es propio de algunas partes de América Latina. Entonces, los yeístas son los que pronuncian y los yeístas son los que pronuncian la doble L como ye, ¿no? Pero en España normalmente son yeístas. Las palabras que se escriben con ye, como hierba, hielo, hiedra, pueden pronunciarse con una semiconsonante o con una fricativa y. Por esta razón, ortográficamente, algunas de esas palabras pueden escribirse con ambas grafías, hierba o yerba. Entonces, vuelvo a insistir que en español, en castellano, son yeístas, entonces la Y y la doble L, ¿no? Se va a transcribir como Y, como Y. El fonema Y es fricativo palatal sonoro, entonces es fricativo normal porque no tenemos un cierre total del flujo del aire palatal, Y, porque ocurre el punto de articulación de esa zona palatal que está justo después de los dientes y es sonoro, Y. Entonces vamos a notar que la sonorización ocurre antes de hablar, antes de pronunciar. Entonces las cuerdas vocales empiezan a vibrar antes de pronunciar. Las cuerdas vocales vibran durante su emisión. Tiene características fonéticas semejantes a P, D, G, pues al igual que estos fonemas, presentan variantes articulatorias que van desde una oclusión completa, alófono fricativo, hasta una fricativa muy débil, alófono fricativo. Y, Y. Entonces, en español puede articularse en siguientes posiciones. Con relación a la sílaba, la encontramos en función prenuclear. Y se encuentra en posición, si hablamos de la sílaba, la encontramos en posición prenuclear. Nunca encontramos sonido Y en posición postnuclear. Siempre antes de la vocal, no antes de la vocal. Yema, yo, yodo. Con relación a la palabra, el principio interior de la palabra. Nunca encontramos palabras en español que terminan con Y, ¿no? Como yo, ayer. En cambio, no puede encontrarse en posición final de sílaba y palabra. Tampoco existe posibilidades combinatorias con otras consonantes o semiconsonantes. En castellano, en castellano y en la mayoría de los dialectos del español, Y presenta dos alófonos principales dependiendo del entorno fonético. Uno fricativo debe Y, y otro africado Y. Entonces, el fonema Y tiene dos alófonos, se transcribe de dos maneras. Y africado, que empieza como un sonido como oclusivo y termina como un sonido fricativo. O Y fricativo, ¿no? Para la articulación del alófono fricativo Y, la punta de la lengua descansa apoyándose en los dientes inferiores. El dorso se redondea y levanta tocando casi el paladar medio. El aire pasa de forma continua por el estrecho pasaje que queda entre la lengua y el paladar. Entonces, ahora vamos a ver cuándo se pronuncia, a la hora de hacer transcripción fonética, cuándo poner el sonido Y y cuándo poner el sonido Y. Para la articulación del alófono, entonces,
El alófono africano y ocurre en posición inicial absoluta. Entonces, y ponemos y cuando está en posición inicial absoluta o tras una N, inyección, yo. En algunos hablantes también es africada tras L, como el yate. En cambio, se realiza como fricativo en todas las demás posiciones. Entonces, vamos a repetir. El sonido Y se transcribe como alófono Y africado, cuando está en posición inicial absoluta, como yo, o después de una N, como inyección, y a veces después de una L, el yate. En todas las demás posiciones se transcribe como una Y fricativa, como una Y que tiene esa barra, ¿no? Que tiene esa barra, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir. El sonido Y se transcribe como un alófono africano Y cuando está en una posición inicial absoluta o después de una N. Y a veces, después de una L, como el yate. En todas las demás posiciones se transcribe como una Y fricativa. Y. Decimos haya, no decimos haya. Ayuno, no decimos ayuno. Oye, no decimos oye. Entonces es fricativo. Por tanto, ambos alófonos están hasta cierto punto en distribución complementaria. Entonces, ya hemos dicho que distribución complementaria, entonces, cuando un sonido, cuando cuando tenemos para la utilización de un alófono u otro, entonces se ve influenciado por los sonidos que le rodean. Muchas gracias.